¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios, en toda su sabiduría, decidió esperar tanto tiempo por una sola persona? A veces, los misterios divinos nos dejan perplejos, pero cuando comenzamos a entender la profundidad de sus acciones, la verdad se revela de una manera que nunca imaginamos. Y créeme, la historia que estás a punto de conocer guarda secretos que pocos se atreven a contar. Tal vez ya hayas escuchado partes de esta historia, pero lo que voy a mostrarte va más allá de lo que normalmente se discute. Dios esperó por él, ¿pero por qué? ¿Y cuál es la verdad que nadie cuenta? Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva, algo que toca la misma esencia del tiempo, la paciencia y la justicia divina. No es solo una historia antigua, es una lección que resuena hasta nuestros días. Vamos a desentrañar esto juntos, porque la respuesta a esta pregunta tiene un poder transformador. Matusalén es una figura que impresiona desde el principio. 969 años de vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que eso representa? No es solo la edad, sino lo que simboliza. Dios, en su infinita paciencia, le dio a la humanidad un tiempo extenso, casi inimaginable, para replantear su camino. Cada año vivido por Matusalén era como si Dios dijera: aún hay tiempo. Y durante ese tiempo, muchas decisiones podrían haber sido diferentes. Este largo periodo no fue casual. Matusalén vivió en una época de creciente corrupción, donde la maldad humana aumentaba. Sin embargo, Dios no se apresuró en su juicio. Él esperó, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento. Es interesante pensar que la muerte de Matusalén vino como una señal. La paciencia divina tenía un límite. Cuando finalmente murió, el diluvio fue el siguiente gran evento. ¿Coincidencia? Para nada. Su longevidad es un ejemplo claro de que Dios tiene paciencia. Pero esa paciencia tiene un fin. ¿Qué nos enseña esto hoy? Piensa en las oportunidades que hemos recibido a lo largo de la vida, en las oportunidades de cambiar y hacer las cosas de manera diferente. Matusalén es un recordatorio de que el tiempo no siempre estará a nuestro favor. Por eso, el cambio debe suceder antes de que sea demasiado tarde. La vida de Matusalén también puede compararse con el tiempo que tenemos hoy. Cada año vivido por él representaba una extensión de misericordia, así como hoy tenemos momentos en los que sabemos que debemos cambiar, pero lo posponemos. Tal vez conozcas a personas que siguen postergando decisiones importantes, ya sea en su vida personal o espiritual. El problema es que, al igual que en los días de Matusalén, el fin de la paciencia puede llegar de repente. Con esto en mente, quienes escuchan esta historia de Matusalén pueden preguntarse: ¿estoy aprovechando el tiempo que tengo? Tal vez, al igual que en aquella época, estamos viviendo en una extensión de la paciencia de Dios. Y si es así, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo valioso? Su ejemplo nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el tiempo presente. Esto nos lleva a pensar en lo que está por venir. El nombre de Matusalén encierra un significado intrigante. Su muerte traerá. Imagina vivir sabiendo que tu propia muerte sería la señal de un evento devastador. Esta interpretación del nombre de Matusalén nos recuerda que la vida de cada persona tiene un propósito mucho mayor de lo que podemos imaginar. En su caso, su existencia era una cuenta regresiva silenciosa, alertando sobre el juicio que estaba por venir. La idea de que su muerte traerá revela una conexión profética con el diluvio. No fue una casualidad que el diluvio ocurriera justo después de la muerte de Matusalén. Su vida representaba una línea de tiempo que la humanidad ignoró. Cada día que vivía era un día más de gracia,
una oportunidad más de arrepentimiento. Cuando falleció, el reloj divino finalmente se detuvo y el diluvio fue el resultado inevitable. Este simbolismo nos hace pensar, ¿y si nuestras vidas también estuvieran ligadas a un propósito mayor? Matusalén era una señal viviente de lo que estaba por venir. Hoy en día hay muchas señales a nuestro alrededor, pero ¿estamos prestando atención? Muchas veces estamos rodeados de advertencias sutiles que intentan alertarnos sobre consecuencias futuras. El desafío es percibir esas señales antes de que sea demasiado tarde. Piensa en cuántas veces ignoramos las señales en nuestra vida cotidiana. Tal vez sea un cambio de comportamiento que debemos adoptar, o una elección importante que estamos posponiendo. El ejemplo de Matusalén nos enseña que, al igual que en aquella época, estamos en una cuenta regresiva. No sabemos exactamente cuándo llegará nuestro fin, pero tenemos la oportunidad de actuar antes de que el tiempo se acabe. La historia de Matusalén no se trata solo del pasado. Es un recordatorio de que el tiempo es un regalo frágil y que cada acción tiene su peso. Su muerte trajo el diluvio, pero mientras vivió, hubo esperanza. Lo que hacemos mientras estamos aquí también puede impactar el futuro de manera significativa. Esto nos lleva a pensar sobre las herencias que dejamos y lo que nuestras acciones de hoy traerán mañana. Matusalén no era solo el hombre más longevo de la Biblia, también formaba parte de una poderosa línea espiritual. Su padre, Enoc, es un ejemplo de devoción única, un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte. Esta conexión con Enoc muestra que Matusalén creció en un ambiente de profunda fe y espiritualidad, y al igual que sus antepasados, llevaba la responsabilidad de mantener viva esa herencia. La importancia de la herencia espiritual es algo que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Así como Matusalén heredó la fe de su padre, nosotros también heredamos creencias, valores y tradiciones de quienes vinieron antes que nosotros. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos manteniendo viva la herencia que se nos ha pasado? No se trata solo de religión, sino de los principios de vida que moldean quiénes somos y cómo actuamos en el mundo. Y no es solo lo que heredamos, sino lo que dejamos. Matusalén dejó una marca, siendo parte de una línea que culminaría en Noé, el hombre elegido para sobrevivir al diluvio. La continuidad de esta línea muestra que nuestras decisiones pueden impactar a las generaciones futuras. Piensa en las enseñanzas que estás transmitiendo a las personas a tu alrededor. Ya sea con hijos, amigos o colegas, todos influimos en las personas con las que convivimos. Esta herencia espiritual, en el caso de Matusalén, fue vital para mantener la conexión con Dios en una era de decadencia moral. Sin embargo, no basta con recibir una herencia, es necesario cultivarla y transmitirla. Al igual que Matusalén, somos responsables de nutrir y expandir los valores en los que creemos, para que otros puedan continuar ese camino. Dejar un legado no es una opción, es una consecuencia de nuestras acciones. Matusalén nos enseña que la espiritualidad no es algo individual, sino parte de una red que se extiende a lo largo de generaciones. Cuando miramos nuestra propia historia, podemos identificar a personas y momentos que moldearon nuestra fe y nuestra visión del mundo. Y así, nos convertimos en eslabones de esta cadena, transmitiendo lo que hemos recibido. Esto nos prepara para reflexionar sobre el impacto de estas decisiones en tiempos de juicio. La muerte de Matusalén marcó el final de una era de paciencia divina. Poco después de su fallecimiento, vino el diluvio, un evento que no solo limpió la tierra de la corrupción,
sino que también simbolizó el juicio de Dios sobre la humanidad. El diluvio fue más que una catástrofe natural, fue una respuesta directa a la maldad persistente. Y de cierta manera, la larga vida de Matusalén fue la última oportunidad para que la humanidad se arrepintiera antes de la destrucción. El diluvio es uno de los eventos más significativos de la Biblia, porque mostró la seriedad con la que Dios trata el pecado. Él había advertido a través de Matusalén y de Noé, pero las advertencias fueron ignoradas. Cuando finalmente comenzó a caer la lluvia, ya era demasiado tarde para retroceder. Este episodio nos recuerda que las consecuencias de la desobediencia, aunque puedan tardar, siempre llegan. Muchas veces las personas piensan que el tiempo les da más libertad, pero lo que realmente ofrece es una oportunidad de cambiar. Es interesante notar que el diluvio fue precedido por advertencias claras. Noé construyó el arca a la vista de todos, y Matusalén vivió casi 1000 años como recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Pero aún así, la humanidad eligió ignorar esos signos. ¿Cuántas veces ignoramos los signos que la vida nos da? Ya sea en el trabajo, en las relaciones o en cuestiones de salud. Muchas veces recibimos advertencias que preferimos no ver hasta que es demasiado tarde. El diluvio, con toda su destrucción, también trajo una nueva oportunidad. Noé y su familia fueron salvados y la tierra fue renovada. Esto muestra que, incluso en medio del juicio, hay espacio para nuevos comienzos. Dios ofreció una oportunidad para que la humanidad empezara de nuevo, esta vez con una nueva alianza. ¿Qué aprendemos de esto? Que incluso después de grandes pérdidas o errores, existe una ventana para reconstruir, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender del pasado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta qué punto el mundo de hoy no está tan distante de la historia del diluvio? Vivimos en un mundo lleno de desafíos y elecciones que ponen a prueba nuestra moralidad y fe. Así como en los días de Matusalén y Noé, estamos invitados a reflexionar sobre lo que estamos construyendo. ¿Estamos ignorando las señales o prestando atención? La paciencia de Dios tiene un límite, pero mientras dure, aún hay tiempo para hacer los cambios necesarios. Los días de Matusalén y Noé pueden parecer lejanos, pero la verdad es que vivimos en una época muy similar. Al igual que entonces, el mundo moderno también está rodeado de señales que muchos eligen ignorar. Vivimos en un periodo de gracia, en el que tenemos oportunidades para cambiar, aprender y buscar una vida mejor. Pero, al igual que en el pasado, este tiempo no durará para siempre. Estamos viviendo una cuenta regresiva, aunque no sabemos cuándo llegará el final. Piensa en las crisis que enfrentamos hoy: climáticas, sociales, económicas. De alguna manera, estos eventos son como las advertencias dadas antes del diluvio. A menudo las personas piensan que tienen todo el tiempo del mundo para corregir su rumbo. Pero, al igual que en el caso de Matusalén, puede que el reloj esté corriendo más rápido de lo que imaginamos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de cambiar el curso mientras aún haya tiempo. Es fácil pensar que estas comparaciones son exageradas, pero la verdad es que la humanidad tiende a repetir sus errores. Al igual que en los días de Noé, muchos hoy viven como si las consecuencias de sus acciones nunca fueran a llegar. Sin embargo, cada elección que hacemos está contribuyendo a un futuro inevitable. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que se nos han dado? ¿Estamos atentos a las señales a nuestro alrededor? Un ejemplo práctico de esto es cómo tratamos cuestiones como el medio ambiente. Al igual que la construcción del arca fue una advertencia visible para todos,
Los problemas ambientales de hoy son señales que no podemos ignorar. Podemos tomar decisiones conscientes ahora, cambiar hábitos e influir en otros para que hagan lo mismo. El tiempo de actuar es ahora, antes de que las consecuencias sean irreversibles, tal como lo fue el diluvio para aquella generación. Esta comparación entre los tiempos de Matusalén y el mundo moderno no es una coincidencia. Estamos viviendo en un periodo de oportunidad, y lo que hagamos ahora determinará el futuro. Así como Dios dio a la humanidad oportunidades para arrepentirse antes del diluvio, hoy también tenemos ese privilegio. Pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando este tiempo? Esta reflexión nos lleva a pensar sobre el arrepentimiento, un tema central que se conecta con el siguiente punto. El arrepentimiento es un tema que recorre toda la historia de Matusalén y el diluvio. Dios, en su misericordia, siempre ofrece una oportunidad para que volvamos al camino correcto. Sin embargo, esa oportunidad no es infinita. Al igual que en el tiempo de Matusalén, hoy también vivimos en un periodo de gracia. El llamado al arrepentimiento es constante, y cada persona tiene la oportunidad de reevaluar sus decisiones. La cuestión es, ¿estamos escuchando este llamado? En aquel entonces, las advertencias fueron claras, pero pocos las atendieron. De la misma manera, hoy tenemos muchas oportunidades de reflexionar sobre nuestras vidas y buscar un cambio. El arrepentimiento no tiene por qué ser algo pesado o lleno de culpa. Al contrario, es una decisión que nos lleva hacia una vida mejor, más plena y en paz con Dios. Y el primer paso puede ser tan simple como reconocer que hay algo que necesitamos cambiar, ya sea en pequeñas actitudes diarias o en grandes elecciones de vida. Si ves el arrepentimiento como una oportunidad, se convierte en algo positivo. Es como una oportunidad de empezar de nuevo, sin las cargas del pasado. Jesús, en los Evangelios, hace repetidamente la invitación al arrepentimiento, destacando la importancia de abandonar viejos caminos y seguir en una nueva dirección. Y al igual que en los tiempos de Matusalén, la invitación de Dios sigue estando disponible para todos. La diferencia es que ahora sabemos que el tiempo es limitado. Para aquellos que desean dar un paso práctico hacia el arrepentimiento, hay varias maneras de comenzar. Puede ser a través de la oración, de un momento de reflexión personal, o incluso conversando con alguien de confianza. Leer las Escrituras también puede ser una forma poderosa de entender lo que Dios espera de nosotros. Pasajes como Isaías 1:18 o 1 Juan 1:9 nos recuerdan que Dios siempre está listo para perdonar y guiarnos de vuelta al camino correcto. El llamado al arrepentimiento no trata solo del pasado, sino también del presente y del futuro. El momento de cambiar es ahora, mientras aún tenemos la oportunidad. Así como el diluvio llegó tras la muerte de Matusalén, también enfrentaremos consecuencias si ignoramos las señales. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos aprovechar este periodo de gracia para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. El siguiente paso está en tus manos. Ahora que conoces esta verdad poderosa, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? Dios esperó por Matusalén, y así como en aquella época, Él sigue esperando por cada uno de nosotros. Pero, ¿estamos aprovechando ese tiempo? La vida nos ofrece innumerables oportunidades de arrepentimiento, de cambio, de hacer las cosas de manera diferente, pero el tiempo es limitado. ¿Qué estás esperando para actuar? Esta es tu oportunidad de reconectarte con lo que realmente importa. Y recuerda, la paciencia de Dios es grande, pero no dura para siempre. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Aprovecha este momento para reflexionar, cambiar y seguir un nuevo camino.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estas verdades profundas y transformadoras. No te pierdas la próxima revelación, que podría cambiarlo todo.